Cuando nos trajeron empacadas las nuevas medidas para que el mercado sea que rija la economía de los pueblos y los precios, también vino la privatización de las empresas del Estado y poner en manos del sector privado todo lo que sean negocios. Pero eso creó un elemento que lo trajo el paquete, cuando le decían, bueno, pero es que el Estado no puede dejar todo sin regular. Entonces se crearon los organismos reguladores. Por eso hay tantas superintendencias, pero eso no era nuevo. Teníamos que la moneda la manejaba el Banco Central, los bancos, la superintendencia de bancos, los seguros, la superintendencia de seguros. Y ahí había un organismo que, por cierto, vuelve a retomar una importancia extraordinaria porque quita el intermediarismo y es un elemento importantísimo en la administración de este gobierno, que es la supervisión y regulación de las cooperativas. El movimiento cooperativo de República Dominicana siempre lo ha regulado junto con la Superintendencia de Banco Seguro y el Banco Central y DECOP, Instituto Dominicano de Cooperativa. Eso lo preside Julio Mariñez y su subdirector es el amigo ingeniero Ramón Ureña. Ramón Ureña es subdirector general y director técnico de desarrollo del Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo y DECOP. Ese organismo hoy toma más vigencia que nunca porque dentro de las ayudas que le da el gobierno a los pequeños productores del campo, les exige convertirse o en cooperativa o en asociación. Vamos a dejar que el ingeniero Ureña nos cuente. Primero hay un evento del 23 de agosto al 1 de septiembre, que es la primera Feria Nacional de Cooperativas Agropecuarias 2019. Será en Merca Santo Domingo del 23 al 1 de septiembre. Y con Ramón Ureña vamos a conversar sobre si el IDECOP ha avanzado o tiene que seguir enfrentando aquellos organismos que quieren hacerlo desaparecer para convertirlos prácticamente en bancos o en instituciones que dependan de la superintendencia de bancos. Sí, el IDECOP ha avanzado. Buenos días. Gracias, Ramón. Ha avanzado. El sector cooperativo hoy día es fuerte, cada vez más fuerte. La presencia en la economía social es indiscutible. Podemos decir que el sector cooperativo liderea la economía social en la República Dominicana. Pues tenemos, accesamos a más de 2 millones, impactamos más de 2 millones de cooperativistas, de socios de cooperativas. Si contamos que esos socios también tienen familia, pues no hay duda que la penetración del cooperativismo es la incidencia que tiene en la sociedad dominicana y en la economía es muy fuerte. Más de 230 mil millones de pesos en activos, es decir, que hay un alto componente en la economía social, una participación muy importante en el PIB. Y tenemos 1.065, cerramos el primer semestre del 2019 con 1.065 cooperativas incorporadas, con 675 cooperativas en formación, entre las cuales está una que estamos formando aquí para, una para el grupo LIR, otra para el grupo aquí del consorcio de la revista 110 y sus empresas. Es decir,
Esa es la presencia del cooperativismo a nivel nacional. Entonces, obviamente, hay cooperativas sumamente fuertes. Tenemos el caso, las cooperativas cerradas, el caso de Conama, que es un ejemplo más fuerte que muchos bancos. Ramón, y por ejemplo, la empresarial, que es para mí la cooperativa que mejor se maneja a nivel de público, es decir, que tiene proyección popular. Esta empresarial, ¿cómo funciona una cooperativa empresarial? ¿Eso es un banco de los empresarios? Bueno, hay muchas en ese esquema, es decir, empresarios que deciden cooperativizarse. No propiamente cooperativizar sus empresas, pero sí se unen empresarios que tengan vínculos, que tengan actividades económicas similares, por ejemplo, estaciones gasolineras, por ejemplo, distribuidoras de combustible en sentido general, deciden unirse para comprar y distribuir bajo el esquema de cooperativa. Eso le permite abaratar costos. Eso es lo que pasa con las cooperativas agropecuarias, por ejemplo. Se unen los empresarios agropecuarios, los ganaderos, y deciden formar cooperativas para aprovechar las ventajas que le ofrece el cooperativismo. Pueden comprar sus insumos con un 25, un 30% más bajo, pero también pueden tener en conjunto penetración en el mercado, porque le permite una de las debilidades que tienen los productores agropecuarios aquí es que un solo no puede garantizar ir a negociar fuera del país o incluso en el mercado nacional con seguridad de suministro. Pero cuando se cooperativizan y hay un grupo de productores que sí pueden, por ejemplo, productores de invernadero, que dicen, sí, nosotros no vamos a estar individualizados con 5.000 metros de invernadero o con 10.000, nosotros vamos a reunir 500.000 metros o vamos a reunir 800.000 metros o 1.000.000 de metros, y con ese 1.000.000 de metros sí podemos, ¿verdad?, forman una cooperativa y podemos ir a ofertar tanto en el exterior como en el país. Es decir, esas son las ventajas que tienen de los empresarios. Para los empresarios hay un gran nicho acá. Otra forma que tienen los empresarios es que también sus empleados, el caso del Grupo Corripio, por ejemplo, el Grupo Corripio tiene cerca de 20 cooperativas en las distintas empresas. Incluso estamos para formar una federación de la cooperativa del Grupo Corripio, porque ya califican para tener su propia federación. Es decir, de todos sus empleados afiliados a una cooperativa. Hemos visto que algunas cooperativas han creado negocios para obtener la rentabilidad que les permita distribuir ganancias a sus socios. ¿Y es el mismo requisito, tiene alguna ventaja o desventaja una cooperativa cuando decide incursionar en un renglón empresarial como inversionista, claro, o como propietaria de una empresa? Bueno, las cooperativas de servicio múltiple, bueno, prácticamente todas tienen, muy difícil que una cooperativa se quede en una sola actividad, porque el servicio múltiple le permite justamente incursionar en una serie de servicios, porque una cooperativa, te pongo el ejemplo de una cooperativa agropecuaria muy conocida que hay en Moca, se llama COP-Cibao. Son empresarios agropecuarios, porcinos, criadores porcinos, agrícola, avícola de todos los renglones. Entonces, comenzaron en principio simplemente agrupándose, pero después vieron que le era ventajoso tener su propia fábrica de alimentos. Después vieron que era ventajoso tener su propia agroveterinaria para suplir los insumos. Después vieron que era importante tener su propia procesadora. Y cada vez que se mete en un nuevo renglón deben de pedir autorización. Sí, deben hacer su estudio de factibilidad. Y por ejemplo, el caso de Costa Rica, ustedes toman como ejemplo lo que está diciendo Carlos, que una cooperativa de lecheros en Costa Rica llegó a hacer negocio de exportación y aquí es competitiva, es decir, sí, es la competencia de Rica ahora mismo. El caso de Dos Pinos, claro. Dos Pinos. Y aquí me enteré, le hago la pregunta porque me enteré de una cadena de bombas de gasolina, sí, que es propiedad de una cooperativa. Sí, y yo digo, distribuidora de gas propano también.
Es decir que hasta distribuidores de vehículos. Tenemos a una de las asociaciones en nuestra administración, le incorporamos una cooperativa. ¿Y por qué no le permiten ser bancos? Bueno, hacia allá iremos, porque de hecho las cooperativas en sus comunidades funcionan, es el banco de esa comunidad. Porque le prestan a los miembros, sí, y ellos pueden depositar su dinero ahí. Yo ayer estuve yo en la asamblea de la cooperativa San José en Sajoma. San José. ¿Ese es la Mamoncito? No, San José, es una cooperativa que cumplió 68 años ya. Fue de esta cooperativa que fundó la iglesia con el padre Steele en los años 60. Y ahí esa cooperativa es un ejemplo de integración. Todo lo que se mueve en torno a esa región, incluso proyectos habitacionales, proyectos de invernaderos enormes, financiados a una tasa promedio de 12.37%. Entonces, un ejemplo de que el cooperativismo sirve para todo. Entonces, le sirve a los empresarios, pero le sirve a la gente de abajo, porque en su cooperativa son dueños, se sienten importantes. En un banco son un cliente, un número, allí son personas. Entonces, eso es lo importante que tiene el cooperativismo, tanto para los de abajo como para la clase media. Porque la clase alta obviamente se mantendrá siempre en sus bancos, pero la clase media, en sus distintos estamentos, y la clase baja del piso de la sociedad, es el instrumento para poder tener su propio negocio, su propia empresa. Porque van a una cooperativa, llevan 500 pesos, acumulan, ahorran. Si van a un banco, el banco de lo que tienen ahorrado le da un 80%. Una cooperativa, si tú tienes 10,000 pesos ahorrados, te puede dar hasta 30,000. Es decir, que ya el esquema es totalmente diferente. ¿Qué es lo que hay que cuidar en la cooperativa? Que sus administradores no se beneficien o que un grupo pequeño de miembros dominen la cooperativa. Eso mismo. Esa segunda. Eso mismo, don Julio. Mire, yo siempre que incorporamos cooperativas, yo tengo un discurso que ya es un cliché y donde voy, es que cuiden la gobernabilidad. La gobernabilidad en una cooperativa, como en toda sociedad, es vital. Y cuando un grupo, porque las cooperativas son instituciones sumamente democráticas y horizontales, donde el que está en la presidencia hoy, mañana puede estar sentado en la sala como un simple socio. Pero cuando un grupo ve que la ventaja de estar en los esquemas de dirección, entonces quiere perpetuarse más allá de lo que dice la ley, entonces ahí comienzan los problemas a aflorar en una cooperativa. Para eso existe la carrera dirigencial que nosotros auspiciamos y formamos para que la mayoría de los socios tengan formación cooperativa y estén en capacidad de poder ir a ocupar una de las funciones de cualquiera dentro de los estamentos de dirección. ¿Cada cooperativa puede tener su propio estatuto de funcionamiento en cuanto a elección de directiva o eso es una cosa que está normada por la ley y supervisada por el IDECOP? Cada cooperativa tiene su estatuto porque son de acuerdo a su tipología. Ajá. Hay tipologías diferentes. La tipología es a qué se dedica la cooperativa. Una cooperativa agropecuaria tiene su estatuto, una de servicios múltiples tiene su estatuto, una de ahorro y crédito, que de eso tendríamos que hablar porque ahí es que los bancos le tienen los ojos. Independientemente de la naturaleza, pero dependiendo en cuanto a la dirección, la elección de autoridades, eso... El 90% más del contenido de unos estatutos son asuntos de ley. Pero ¿por qué los bancos le tienen la mira si ellos son los depositarios son los depositarios de los fondos de las cooperativas? Bueno, repito, ayer vimos la memoria de la cooperativa San José, 11,000, prácticamente 12,000 millones de pesos en activos.
Ahora, ¿dónde están esos 12.000 millones de pesos? Están en la banca. En los bancos. En la banca nacional. O ellos temen que las cooperativas se conviertan en bancos. Lo que pasa es que los bancos, más que a la competencia de la cooperativa, los bancos han estado persiguiendo, y no los bancos, sino el sistema, la autoridad monetaria y financiera y los organismos internacionales, sobre todo después de la ley 155-17 de antilavado y prevención del terrorismo, ha entendido que ya una masa monetaria de 250.000 millones aproximadamente de activos, una cooperativa que maneje 12.000 millones en activos, una cooperativa que maneje 30.000 y pico de millones, aunque sea una cooperativa cerrada, como es el caso, por ejemplo, de Conama, que maneja, como que ahí el manejo es muy estricto, pero en las abiertas se podrían prestar a cualquier cosa. Entonces, obviamente, han entendido que hay que regular, que la ley 127 por sí misma ya no basta para tener un control más eficiente de esa cooperativa, que hay que decir que la enorme mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito son manejadas con una pulcritud a tal punto que aquí no se ha visto, cierto, han fracasado cooperativas, pero una cooperativa jamás ha creado una crisis sistémica en el país, jamás. Y la crisis sistémica y la amenaza que genera cuando un banco desaparece. Pero ha habido falta de supervisión en la que algunos se han beneficiado. Por eso sí, tenemos que admitir que el IDECO tiene que ser fortalecido. De ahí que hemos luchado porque el IDECO se convierta en una superintendencia que cuente con los recursos necesarios, don Julio, para que pueda tener el equipo técnico, tecnología y equipo humano necesario, Ramón, para poder accesar a toda la cooperativa con una supervisión Ramón, adecuada. El gobierno que más ha utilizado y exigido la formación de cooperativas para darle cualquier tipo de ayuda es este gobierno. El elemento político, cuando el presidente va a un lugar que dicen sorpresa, pero realmente esto es relativo, y le exigen asociación o cooperativa. ¿Qué diferencia hay entre asociarse y cooperativismo? Bueno, la ventaja que tiene una cooperativa frente a una asociación, aunque esté incorporada por la ley 520, bajo la ley 520, no tiene la rigurosidad que tiene una cooperativa. Por eso el presidente insiste mucho en las cooperativas. Y hay que decirlo, después del 2012 para acá, cuando llegó el presidente Danilo Medina, prácticamente, si sumamos la cooperativa que tenemos en proceso de formación, 675 cooperativas en proceso, y si la sumamos a la 1065 que tenemos, podríamos decir que al final de la gestión del presidente Danilo Medina, de esta gestión, nosotros podemos decir que se va casi a triplicar la cantidad de cooperativas, más que duplicar la cantidad de cooperativas que existían. Claro, no es casual, tenemos un presidente que todos los domingos usa la palabra cooperativa. Y hay muchos requisitos para que en poco tiempo se forme una cooperativa. Mire, una de las desventajas que tenía el cooperativismo era que muchos se desalentaban en el proceso, porque una burocracia larguísima, un proceso tedioso, que a veces podía tomar 3 y 4 años, cuando una asociación la forman en meses. Entonces, eso se ha ido, y la administración del ingeniero Julio Mariña y el equipo que estamos allá, desde que llegamos estamos empeñados justamente en ir tomando una serie de medidas para acelerar la formación de una cooperativa. Ramón, los organismos fiscales miran con recelo
algunos aspectos de lo que no es banca. Ellos ven con recelo, por ejemplo, las exenciones, las cosas que tienen exoneraciones, las fundaciones, las ONG y las cooperativas, porque dicen que a veces son fantasmas. ¿Existe la posibilidad de una cooperativa fantasma? No vamos a descartar que no puede existir, pero es muy difícil. ¿Y qué sería una cooperativa fantasma? Bueno, una cooperativa, hay personas que son vivas y hemos detectado muchas en esas condiciones que ponen un letrero cooperativa y la gente confía en las cooperativas. Entonces comienzan a afiliar, pero obviamente cuando detectamos este tipo de cosas nosotros le explicamos, vamos con todo el rigor de la ley. Ahora vamos a hacer un censo, y ya lo aprobó el Consejo de Directores del IDECO, un censo a nivel nacional para sincerizar, transparentar absolutamente la nómina de cooperativas a nivel nacional por tipología. Precisamente para evitar ese tipo de cosas. Es limitante, es decir, si el país decide, todos los sectores, profesionales, sindicales, cooperativizarse, ¿hay algún ejemplo en el mundo en que la mayoría están cooperativizados? Por Europa, España, no tenemos que irnos muy lejos. Por ejemplo, la agricultura en España no se concibe sin la cooperativa, porque el productor se dedica a producir. El productor, y es una de las debilidades que tiene la agropecuaria dominicana, no es lo mismo yo dedicarme a producir, pero tener también que producir y andar detrás del mercado, ver qué supermercado, qué mercado me va a comprar. En España eso está resuelto porque el productor produce. La cooperativa es el banco de esos productores a la vez, porque tienen su propia caja, su propio banco, como yo le llamo, o caja. Le suministran todos los insumos, desde la semilla, los agroquímicos, todo. Y el productor cosecha y un camión pasa a recolectar y va al centro de acopio y simplemente se tiene que ocupar el productor de esa producción. Y que en el tu producto pueblo, que es Jarabacoa, ¿hay muchas cooperativas? Paradójicamente no. Jarabacoa es un pueblo con una característica muy especial, que aunque tenemos una cooperativa de invernaderos que formamos, yo mismo ayudé a formar antes de estar en el IDECO. Bueno, la incorporamos estando ya yo en el IDECO porque teníamos 4 años luchando con esa cooperativa, ya se habían desalentado. En educación no existe la posibilidad de cooperativa. Claro, en educación hay una ley especial para eso, la ley 4227. Recientemente, hace apenas 3 semanas atrás, incorporamos en el IDECO 40 cooperativas escolares en un acto precioso. Tenemos una alianza con el INAVIE. ¿Qué son cooperativas escolares? Las cooperativas escolares son cooperativas de jóvenes, adolescentes, que forman parte de jovencitos de sexto, séptimo, octavo curso hasta el bachillerato, que forman unas cooperativas. Se les da enseñanza cooperativa, incluso hay una ley que obliga la enseñanza cooperativa en las escuelas, aunque no se cumple. Bien, Ramón, tú eres político, has sido político, ahora tu participación ahí no tiene componente político. No, bueno, yo soy allí, todo está vinculado de una manera u otra con la política, porque la posición que ostento es porque está allí el ingeniero Julio Mariñez, que es un dirigente político, pero obviamente la posición mía en el IDECO es una posición eminentemente técnica, porque el cooperativismo tiene que manejarse sin política, sin religión, sin problemas raciales, no puede, la política y el cooperativismo no pueden estar juntos, aunque todos los colores quepan en una cooperativa. Ok, sin meterte en reelección, pero metiéndote en reelección, ¿tú consideras que el trabajo que se ha hecho, tanto en IDECOP como en el fomento de la cooperativa, debe de continuar? Porque quizá este ha sido el gobierno que más ha incentivado el cooperativismo. Bueno, este evento que nosotros tenemos de destacar los avances del cooperativismo, básicamente la gestión del presidente
Medina. Y persigue incluso en el marco de este evento hacerle un gran reconocimiento al presidente Danilo Medina por los aportes que ha hecho, porque cierto, no ha habido otro presidente que haya tomado la palabra cooperativa todos los domingos sale esa palabra: organícense, formen cooperativas. Esto puede revivir el merca, Esto puede revivir el merca, sí. claro que sí, porque tú también vas a enseñar un sistema de mercado diferente. Porque el sistema de mercado, invernaderos y refrigerantes, claro, está íntimamente ligado a la asociación. Claro, entonces esto persigue también empujar el merca, pero mostrar todo lo que tenemos en materia de cooperativas agropecuarias y el sistema cooperativo en sentido general, pero sobre todo la visión que ha tenido el presidente Danilo Medina de ir al campo. Ayer estuvo en Jarabacoa. Apoyando a los productores de fresa. Pero vamos a hacer algo. Usa unos minutos para que exhorte a cooperativizarse, sobre todo la gente de su pueblo. Adelante. Sí, obviamente. Hay que entender que Jarabacoa tiene una presencia ya muy importante de la cooperativa Vega Real, pero Jarabacoa necesita su propia cooperativa. El ejemplo que hay en Rancho Arriba, con una cooperativa que se llama Copa Arriba, de los productores de invernadero de Rancho Arriba, es el mayor que se puede presentar para que los productores entiendan, ¿verdad?, las ventajas de estar cooperativizados. Y eso esperamos que también suceda en Jarabacoa, que aparte del turismo, es un gran productor de invernaderos, de vegetales, y también de café, que se está fomentando de nuevo el cultivo de café. Bien, le damos las gracias al ingeniero Ramón Ureña, subdirector y director técnico del IDECOP, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes.